Hola a todos. Bueno, arrancamos con el panel. Bueno, primero que nada, soy Rocío, de la 15. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo panel de la Feria de Orientaciones que estuvimos haciendo, que comenzó el día de ayer, que estuvimos charlando sobre la orientación de opinión pública y política comparada. Bueno, ahora vamos a dar inicio al panel sobre administración y políticas públicas. Hace un rato, a las 16 horas, estuvimos charlando sobre política latinoamericana. Y el día de mañana tenemos los dos últimos paneles, a las 16 y a las 18 horas, de relaciones internacionales y teoría política. Bueno, hago como una breve introducción de por qué nosotros estamos haciendo esta actividad y por qué creemos que es sumamente importante. Nosotros identificamos que una de las grandes falencias de nuestra carrera es la poca información que tenemos sobre las orientaciones que tenemos que elegir al final de nuestra carrera. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles son estas orientaciones, cuáles son las materias cabeceras de cada una, cómo elegirlas, etc. Desde la dirección de la carrera se nos ofrece muy poca información al respecto, así como un escaso acompañamiento para nosotros poder elegir qué tipo de profesionales queremos ser a futuro. Es por eso que nosotros creemos importante y es por eso que nos organizamos para realizar esta actividad, identificando esta demanda estudiantil. Y bueno, esperemos obviamente que la puedan disfrutar, y es con la idea de poder, construir la carrera que nosotros creemos, que es una carrera mucho más crítica, diversa, comprometida y obviamente con perspectiva popular y feminista. Así que bueno, paso a dar una presentación de cuáles son nuestros invitados especiales de hoy. Por un lado tenemos a Gonzalo Ferrer, que es politólogo, magíster en gestión y diseño de programas sociales, estudiante de Contador Público Nacional. Se especializó en trabajo y desprotección laboral en la Argentina. Desempeñó diferentes cargos, tanto en la Administración Pública Nacional como en la Administración Pública Provincial. Actualmente se encuentra coordinando un proyecto de formación profesional para el Instituto de Formación Profesional en convenio con el Consejo Federal de Inversiones. Así que bueno, le damos la bienvenida, si quieren un aplauso. Por otro lado, tenemos invitada a Camila García, licenciada en Ciencia Política de la UBA, de esta casa de estudios, directora operativa de Enlace Parlamentario de Jefatura de Gabinete de Ministros, así que también le damos la bienvenida. Por otro lado, Ariel Parajón, politólogo, especializado en políticas de drogas y salud mental comunitaria, docente en Facultad de Derecho de la UBA, coordina el colectivo de reflexión sobre los consumos en la Fundación Igualdad y trabaja en la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires. Y por último, Malena Mañasco, politóloga, profesora de Ciencia Política en el CBC, se especializa en la configuración de políticas públicas con perspectiva de género. Actualmente es secretaria de Géneros y Derechos Humanos en nuestra facultad. Así que bueno, a partir de esta breve introducción les paso la palabra para que nos cuenten un poco qué es la idea de esta actividad, conocer cuáles son las tareas que desempeñan en esta área en específico y también cuál es la salida laboral y bueno, cómo brindarnos esa información. No sé quién quiere comenzar. Vamos a preparar esto seguro. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación acá a los chicos de las agrupaciones que representan. Estaba hablando con Male, que nos conocemos de la calle, de la militancia, de la vida, del devenir militante, porque además soy militante peronista. Un poco esto, ¿no? ¿Qué mensaje les podemos dejar nosotros? Desde como licenciada en Ciencias Políticas, como que uno entra a la carrera, tiene 18 años, dice, bueno, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que elegir una carrera. Toda esa responsabilidad que recae sobre nuestros hombros cuando nosotros tenemos 18 años, que
uy, por favor, que voy a estudiar esto y si no me gusta, y después como toda la responsabilidad, la carga de si me cambio, si no sé qué. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar ciencia política, sabemos todo que la carrera es muy joven, empezó con la democracia prácticamente, y nosotros empezamos a estudiar, más o menos, yo tengo 36, o sea, en el 2004, y éramos un puñado de, como yo siempre digo, de niñas haciendo dialéctica con tacho de basura, o sea, en el sentido de que estudiábamos Hegel y para entenderlo agarrábamos tipo los tachos de basura, bueno, no sé, ¿no? La síntesis es el tacho y hacíamos esas cosas, ¿viste? Como, bueno. Entonces como que vos decías, bueno, pero ¿para qué estudias? Estudio ciencia política. Ah, ¿y de qué vas a trabajar? Te vas a cagar de hambre. ¿No? Le debe haber pasado un montón de veces. O los mismos padres que te dicen, no querés ser abogado, que es casi lo mismo, pero está un poco más, tiene más salida laboral, ¿no? Bueno. No, realmente no, quiero estudiar la política, me gusta la política, soy militante, me crié en una unidad básica, o sea, quiero estudiar la política, o sea, está todo bien, pero es lo que me gusta, ¿no? Entonces, cuando uno sale, termina la carrera, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, terminé la carrera. Entonces uno se empieza a especializar, ¿no? Digo, la carrera tiene varias salidas, obviamente, que uno se las tiene que ir más o menos reinventando como puede, porque es verdad que hay una falencia en ese sentido, con la cual hay que trabajar colectivamente para darle más herramientas a los estudiantes para que puedan justamente tener un laburo que les guste, donde se puedan sentir realizados. Digo, bueno, uno nunca se siente realizado, pero bueno, más o menos ir trabajando, ir especializándose y demás, que eso es lo complicado, ¿no? Y lo complejo. Un poco mi experiencia, yo trabajé en el Ministerio de Interior varios años, trabajé en el Instituto Nacional de Capacitación Política, o sea, di varias capacitaciones en ese sentido. Después trabajé en todo lo que es control de gestión del Estado, o sea, la ciencia política te permite moverte por diversas áreas y la diferencia que tenemos con los abogados es que nosotros tenemos un marco conceptual que nos permite circular y entender cuáles son los procesos mediante los cuales la política puede convertir, o una idea se puede convertir en política pública, ¿no? Y eso, si a ustedes les gusta la administración de la política pública, es en eso lo que ustedes tienen que pensar, que de acá van a salir con un marco conceptual que les va a permitir entender y abordar la administración pública y demás. En ese sentido es importante también que ustedes entiendan cómo funciona el Estado, ¿no? Porque digo, cuando uno se sienta y tiene que tomar decisiones políticas y convertirlas en políticas públicas para que realmente llegue a la gente, porque la política es la transformación de la realidad, en un sentido ideológico, el que ustedes le quieran imprimir, ahí es donde ustedes tienen que entender qué es un organigrama, qué es el Estado, qué es una secretaría, qué es una dirección, cómo las políticas públicas llegan a la gente, de qué manera, con qué herramientas y demás. Entonces, más o menos mi experiencia, mi trayectoria siempre estuvo en el Estado, o sea, de ahí pasé a la Auditoría General de la Nación, que es un órgano extrapoder, significa que es control de gestión, yo hacía control de gestión, después tenés control administrativo contable, de administración financiera, que es a partir de la ley 2459, que se forma este organismo luego de la Constitución del 94, ¿no? Entonces, empecé a trabajar y aprendí un montón acerca de cómo es una política pública y cómo se controla. Pero lo que yo les tengo que ser sincera, que toda esa trayectoria de mi formación fue más por experiencia, más las herramientas que me dio la facultad en términos ideológicos. Pero la experiencia me la fui haciendo yo, ¿no? Digo, un poco pensando, ¿no? Digo, yo creo que ustedes lo que tendrían que pensar, si están en los últimos años de la carrera, y qué sé yo, qué área les gusta, si les gusta dar clases, si les gusta trabajar en la política pública y la administración, qué área les gusta, y en base a eso ir metiéndose en los lugares o ir especializándose, y siempre recomiendo, si son militantes, que sigan militando, porque la militancia te da la sensibilidad social. Entonces, en ese sentido me parece que es importante. ¿Qué hago yo en la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete de Ministros? Bueno, en el 2019, cuando volvimos al poder a través del Frente de Todos, nosotros nos convoca, yo a través de Santiago Cafiero, nos convoca para empezar a armar justamente lo que era la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios. ¿Qué hace la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios? Básicamente cumple 3 funciones, que es, en primer lugar, gestionar los requerimientos del Congreso Nacional, en el suministro de información y documentación solicitada a organismos competentes y demás, de asistencia a los funcionarios cuando son notificados que tienen que ir a las cámaras, coordina el seguimiento de proyectos legislativos, o sea, todos los proyectos que el Poder Ejecutivo manda
el trámite burocrático es a través de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios. Una subsecretaría sumamente política en el marco de jefatura de gabinete. Jefatura de gabinete no puede ser considerado en sí un ministerio porque es un ministerio que lo que tiene es la articulación con el resto de los ministerios. O sea, es un ministerio, pero no es un ministerio, es como un debate eso que todavía no está muy saldado. Pero todos los organismos que forman parte de jefatura de gabinete siempre están en articulación con el resto de los ministerios. Por eso, por ejemplo, Cedronar están en jefatura de gabinete ahora, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque articula con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, ¿se entiende? En el caso de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, coordina con todos los ministerios la información que se va a pasar al Congreso. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, nosotros no había sesiones ordinarias, entonces mucha información que requerían los legisladores y legisladoras del Congreso Nacional eran a través de requerimientos hacia los funcionarios de gobierno. Y después tenemos la coordinación de relaciones institucionales y políticas en ambas cámaras, por ejemplo, temas de leyes, que, por ejemplo, si hay leyes con afectación presupuestaria, eso lo tenemos que informar, porque la afectación presupuestaria tiene que ver con un cúmulo de decisiones políticas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo Nacional. Digo, todas esas relaciones, digamos, se manejan, digamos, dentro de lo que es ahí. Y hoy por hoy estamos dependiendo de, digamos, el vicejefe de gabinete, que hoy por hoy es Juan Manuel Olmos, digamos. Tenemos una subsecretaría, después tenemos una dirección nacional y después vendría lo que soy yo como tercera autoridad, que es la Dirección Operativa de Enlace Parlamentario, que básicamente tenemos dos funciones. La primera es hacer el informe al jefe de gabinete. ¿Qué es el informe al jefe de gabinete? Es una instancia es una instancia constitucional que a partir del artículo 101 el jefe de gabinete de ministros tiene que ir a hablar sobre la marcha del gobierno alternativamente en cada una de las cámaras al menos una vez por mes. Esto no lo cumplió nadie. Pero nadie es nadie desde la democracia, ¿eh? O sea, no vamos a hacer diferencia de ningún gobierno. Con lo cual es un debate si es obligación realmente o no. Hay como debates más de ciencia política, institucionalista y demás, para ver si eso puede llegar a darse desde un lugar más útil, porque tendría que ser una instancia más política, no de accountability. O sea, no de rendición de cuentas. El jefe de gabinete no va al Congreso a rendir cuentas, va a contar y a narrar cuál es la gestión de gobierno y qué es lo que se está haciendo, como una especie de poner a disposición de los representantes del pueblo la gestión, ¿no? Ese sería como el sentido que debería tener y que algunos legisladores y legisladoras todavía no entienden o comprenden que tiene. ¿Cuál es mi función específica? Es hacer ese informe. Nosotros recibimos preguntas de la Cámara con la que estemos haciendo el informe. En este momento estamos haciendo un informe en la Cámara de Diputados. Hemos tenido, como siempre, récord de preguntas en términos históricos. Ahora recibimos 3.900 preguntas que fuimos unificando porque a veces hay errores de carga y demás. Esas 3.900 preguntas, nosotros las quedaron más o menos en 2.000, para decirles un número aproximado. Acá tengo el histórico, pero bueno, no sé si les va a interesar. Y en esas preguntas nosotros lo que hacemos es tenemos enlaces ministeriales, o sea, representantes de los ministerios, y esas preguntas se las pasamos a los ministerios, y los ministerios lo que hacen es justamente contestar esas preguntas y pasarnos el texto, y eso se hace un choclo de informe con 1.900 preguntas, que después los legisladores lo miran, o no sé, la verdad, ¿qué hacen? La mayoría de las preguntas son de la oposición, obviamente, no sabemos bien qué, pero bueno, nosotros cumplimos ese deber político de contestar absolutamente todas las preguntas. Y otra cosa que hacemos, la verdad que esa es una instancia linda porque tiene una sesión informativa en la que nosotros acompañamos al jefe de gabinete, el jefe de gabinete da un discurso, después de ese discurso los diferentes bloques te preguntan en vivo, entonces nosotros tenemos un equipo atrás, en bambalinas, que lo que hacemos es, a través de los enlaces ministeriales, buscar esas preguntas para que el jefe de gabinete las pueda contestar en vivo, porque a veces el marco político se lo da el jefe de gabinete, pero a veces no tenés la cantidad de kilómetros de ruta que se hizo en la provincia de La Pampa. ¿Se entiende? Entonces, todo ese dato duro, nosotros tenemos un equipo de búsqueda a través de los ministerios y de informes, de los últimos informes. Otra de las cosas que hacemos es esto que traje acá, que si quieren se los paso para que lo vayan mirando.
obviamente, nuestro equipo de trabajo, que es la memoria del Estado de la Nación, que es un resumen de gestión que por Constitución Nacional es pesadísima. Por Constitución Nacional es un resumen de gestión que va del 1 de enero al 31 de diciembre y es un resumen de todos los ministerios con gráficos, fotos, un montón de cosas, que es realmente un laburón que hacemos con todos los ministerios porque aparte es un producto que se comunica, digamos, no es un choclo como el informe, que es inleíble, digamos, ¿no? Entonces, me parece como súper interesante porque ese libro lo presenta el presidente en las sesiones ordinarias todos los 1 de enero de los diferentes años de su gestión y ese libro lo hace Jefatura de Gabinete, está firmado por el jefe de Gabinete de Ministros. Ahí les traje un par que se los voy a regalar, se los voy a dar a los chicos, no sé si quieren, si necesitan más me dicen, no hay ningún problema, porque es toda data actual de todo lo que se hizo el año pasado, de todos los datos de gestión, de cuánta inversión, de cuánto PBI, de cuáles son las políticas de género, todo lo tienen en ese libro. Tengo 2020, 2021, bueno, todo eso lo hacemos con nuestro equipo de trabajo. Bueno, después además tenemos otras cosas. Esto es así, cuando uno asume la gestión, puede quedarse con las competencias que uno tiene, en primer lugar. Pero en segundo lugar, uno también puede decir, che, además de las competencias, que es la obligación, o sea, esto que yo te digo de las memorias, que es una obligación, yo no puedo elegir no hacer las memorias, porque el presidente lo tiene que entregar sí o sí en el Congreso el 1 de marzo. Se empiezan a trabajar en septiembre las memorias. Entonces, es un trabajo enorme que hace todo nuestro equipo de trabajo y en el sentido de que uno puede cumplir con las competencias, nada más, pero uno también, al ser un militante político, que yo siempre lo antepongo, porque es importante, posta que hace la diferencia, dijimos, bueno, algo tenemos que dejar, una semillita, algo. Entonces, rescatamos unos programas que durante la gestión anterior obviamente habían quedado sin efecto, y esos programas convertimos lo que nosotros llamamos un programa de capacitación de herramientas de gobernanza y calidad parlamentaria para consejos locales, o sea, consejos deliberantes locales, ¿no? Entonces, con eso nosotros lo que hacemos es ir por las provincias y por diferentes municipios presentando estas herramientas, que son herramientas, porque ¿qué pasa? Nosotros lo que si alguno es militante de algún barrio, uno se da cuenta que cuando asumen el cargo estos concejales y concejalas, no tienen muy claro cuál es el quehacer legislativo dentro de lo que... ¿Pero por qué? Porque la relación es con el vecino, ¿no? Entonces, como esa relación con el vecino, quizás son amas de casa, son mujeres de cooperativa, tienen diferentes roles dentro de su entramado social. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindarles herramientas. Por ejemplo, tenemos un curso de técnica legislativa donde les enseñamos cómo hacer una normativa. Después tenemos cursos, o sea, yo hice toda la parte de herramientas de igualdad y género para justamente los consejos deliberantes. Después tenés otro de calidad parlamentaria, otro de participación ciudadana. Y con eso nosotros logramos tener un vínculo con la sociedad civil, o sea, un vínculo con los concejales y demás. ¿Qué les quiero dejar con esto? Y por esto, para terminar, ir cerrando, y si quieren después tenemos preguntas y podemos hacer una interacción, así hablan mis compañeros y compañeras. Yo lo que les quiero dejar con esto es que no tengan miedo, que traten de hacer su camino, que traten de salir a la calle, que traten de hacer su propia experiencia, lo que a ustedes les gusta. A veces no van a ganar mucha plata, a veces no van a ganar reconocimiento. La mayoría de las veces no se gana reconocimiento, pero a uno siempre le queda... Plata tampoco. No, pero lo que a uno le queda siempre es la experiencia, ¿no? O sea, para mí, haber hecho la memoria es hermoso, es una experiencia hermosa que te permite relacionarte, que te permite leer, que te permite escribir, que te permite editar, que te permite... Y después la relación humana con un concejal al que vos le estás dando una herramienta. Imagínense ir a un pueblo chiquitito en Salta, ¿no? Y a interactuar con concejales y compartir experiencias de cosas que a ellos les pasan. Digo, uno también vive en Porteñolandia o en la provincia de Buenos Aires, donde naturalizamos un montón de cosas que para muchas personas no son naturales. ¿Se entiende? Entonces, sirve también para eso, ¿no? Esa relación con el vecino, esa relación con la vecina que tienen estas personas, y vos le estás dando una herramienta. Entonces, eso es como lo que a uno le queda, digamos, ¿no? Ese es el reconocimiento que uno busca de la gestión. Entonces,
uno tiene, yo me quedo siempre con esto, uno tiene las competencias, o sea, lo que tiene que hacer por un lado, pero por otro lado, si uno tiene su corazoncito militante en algún lugar, tiene que tratar de meter alguna cosa que le permita la relación con la gente, la relación con el pueblo, para justamente saber, el mejor dirigente político o la mejor dirigente política es quien más relación tiene con la gente. Y nunca pierdan eso. Por eso, cualquier lugar de gestión que ustedes asuman, siempre tengan siempre en cuenta que nosotros estamos acá y mañana está otra persona. Pero lo único que nos queda es la relación con la gente y cómo transformar la realidad, porque la política sirve para transformar la realidad de las personas. Y esa creo que es lo que yo más me llevo de mi pequeña experiencia, porque tampoco es que tengo programas sociales, digamos, ni demás, pero esa es la pequeña experiencia que yo me llevo en esta hermosa experiencia que es estar en el Poder Ejecutivo Nacional asumiendo un cargo de gestión. Así que les deseo la mayor de las suertes y obviamente a disposición, si alguien quiere un libro, le doy, no hay ningún problema. Traje 2, pues son re pesados. Así que muchas gracias. No, estuviste bien. Bueno, perdón si se nota la voz un poco difícil porque salí de una gripe, así que... No es COVID, quédense tranquilos. Me hisopé y me dio negativo. Pero, nada, puede haber algunas interrupciones vinculadas a eso. Me quedo con dos cositas que estuvo nombrando Cami en su experiencia. Primero, la insatisfacción respecto a la profesión. Chicos, compañeros y compañeras, sepan que eso pasa en todas las profesiones. Uno nunca termina de estar satisfecho completamente con su futuro laboral, pero tienen que tomar lo mejor de cada experiencia, digamos. Eso va a ser lo que les va a hacer sentir bien, en definitiva, después. Y segundo, la militancia. Muchos de nosotros, por lo menos creo que todos los que están en esta mesa, su eje es la militancia o la participación en el territorio, en diferentes espacios, y creo que eso es lo que hace la diferencia al momento de ocupar lugares en la administración pública, porque por algo que es sentido común, porque uno conoce lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente necesita, lo que el pueblo necesita. Entonces, traten siempre de sostener en cada uno de los espacios donde participen ese eje que es la militancia. Un poco sobre mi perfil, ahí la compañera dio un detalle extenso sobre la cantidad de cosas que estuve haciendo, que no tienen que ver con mi capacidad realmente, sino que tienen que ver con que soy el más viejo de la mesa, básicamente, y que la política argentina es muy volátil, sinceramente. Entonces uno va ocupando diferentes lugares. Yo soy politólogo, estudié la maestría de diseño y programas sociales en Flaxo. Soy un rara avis realmente porque ahora estoy casi terminando la carrera de contador público, cosa que no se da muy comúnmente en los politólogos. O sí, tenemos casos, el Coqui Capitanich, Hernán Lecher, Victoria Tolosa Paz, hay varios funcionarios que son contadores, que me los estudié, porque dije, me los estudié. Pero no es algo realmente común, digamos, el vínculo de politólogo-contador público, pero bueno, fue el camino que fui haciendo y fui parte estuve como prosecretario de ATE, de la Junta Gremial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Trabajé más de 10 años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como parte del equipo técnico de varios programas. Y luego, en la época del macrismo, la época oscura de nuestro país, en los últimos tiempos, he sido parte como delegado y como miembro de la Junta de ATE, ¿no? De la Verde y Blanca. Gran experiencia para aquellos que quieran alguna vez tener experiencia sindical. Estuve también participando, fui parte de la Cámpora hasta el año 2016 casi también, varios años. Pero bueno, mi perfil, insisto, es un perfil no tan común, digamos. Un poco mencionar, yo creo que para los que estudiamos, primero agradecer a todos los compañeros que nos convocaron a esta charla, porque, como decía Cami, nosotros cuando estudiamos, hace más de 10 años ya, mi experiencia, más de 10 años,
nunca tuvimos una charla donde compartíamos con profesionales qué es trabajar en la ciencia política. Como decía Cami, y venía mi vieja y me decía, che, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿No preferís estudiar? Yo soy técnico, ¿no preferís estudiar una ingeniería? Venía mi viejo y me decía, che, escúchame, pero a la academia te gusta, te gusta la investigación. Mira, a mí me gusta la política, era la respuesta. La política, la carrera que menciona esa palabra es ciencia política. Y nos fuimos, primero no tuvimos esa conversación con profesionales, y nos fuimos incorporando, mi generación, en contextos históricos muy complejos y determinantes para el futuro de nuestras carreras. Yo empecé a estudiar ciencia política en el 2003 casi, que vino un pingüino del sur en el que nadie confiaba, y volvió a poner en escena a la política como herramienta de transformación. Ahí empecé la carrera. Por supuesto, como ustedes saben, la carrera tiene, hoy no sé cuántas orientaciones, pero que son 8 orientaciones. 6 orientaciones. 6 orientaciones. Claro, cuando yo empecé era, bueno, no sé, me gusta toda la política. Me empezó a gustar Néstor, me empezó a gustar Cristina, me empezó a gustar el peronismo, digamos, me fui incorporando al peronismo. Vi que el peronismo era el movimiento político que más incidía en la sociedad, que recuperaba el trabajo, que recuperaba la industria, que mejoraba los índices de pobreza. Y dije, bueno, yo quiero esto, estoy acá, digamos. Pero había 6 orientaciones, había menos en esa época, pero 6 orientaciones. De ahí hasta el 2008, 2007, 2008, fundamentalmente 2008, digo, para los que vivieron parte de esa historia, también fue otro momento determinante para nosotros porque fue el año donde volvió a la política a ocupar un rol predominante y a dividir las aguas entre los procesos económicos más conservadores y los más populares, que se vio en la 125. Y ahí sí empezó a tener incidencia en mí la orientación de la carrera. ¿Y por qué administración y políticas públicas y Estado? Y porque, claro, yo empezaba a ver, yo ya todavía no trabajaba en el ministerio, empezaba a ver que desde donde se transformaba la realidad en el territorio, en la familia de la gente, era a través de la administración pública, era a través del Estado. Desde allí se construían políticas públicas y se transformaba la realidad de las personas y las familias que vivían en cada uno de los territorios. En definitiva, y cierro, perdón, se escucha abajo. En definitiva, y como primera idea, digamos, de lo que estoy comentando, nuestra orientación, o la orientación de Administración, Políticas Públicas y Estado, tiene un gran impacto en la vida de la gente, desde el lugar que ocupemos, en los ministerios y en los lugares que ocupemos. Eso como primera idea, ¿no? Y sin desmerecer, por supuesto, las otras orientaciones que también tienen incidencia en la gente, pero bueno, de otra manera. Diplomacia, por ejemplo, digo yo, en algún momento, ¿quién no pensó en seguir diplomacia? Teoría política, política comparada. Me llega a escuchar un compañero de otra orientación y me mata, pero digo, lo que más nos entusiasmaba a nosotros era eso, digamos, que laburar en el Estado era cambiarle la vida a la gente. O debería serlo. Salvo en la época oscura, como vuelvo a mencionar. Claro, de Night Watch. Lo segundo que quería remarcar, que esto es algo que fui acumulando durante años de experiencia en el Estado y en el laburo en el Estado, que tiene que ver con nuestra condición o las características que tiene la política en la Argentina, que es extremadamente cambiante. Lo han podido notar en los últimos 2 años, ni siquiera 10, 2 años. Cambian ministros, cambian secretarios, cambian directores, cambian técnicos, cambia todo, de un día para otro. Yo pasé desde, no les miento, en 2 años por 3 organismos diferentes. Ahora estoy en el Ministerio de Trabajo, con Mara, que se acaba de ir del Ministerio de Trabajo, y venía en Provincia de Buenos Aires, perdón. Perdón, no aclaré que, claro.
No, está bien lo de Provincia de Buenos Aires porque formo parte de un centro de estudios que se llama Atenea, que lo han escuchado nombrar. Si pueden seguirlo a través de las redes, perdón el chivo, pero trabajamos problemáticas de trabajo, con perspectiva de género, por supuesto, como debería ser todo hoy. Y muchos compañeros del centro de estudio nos fuimos a trabajar a provincia. Y esos 2 años cambió todo, mucho. Axel, la verdad que está pobre, padeciendo un montón de cambios que cuesta adaptarse. Entonces, lo segundo que quiero decir es que nosotros como ustedes como futuros trabajadores del Estado, deben contribuir a formar y a formarse como trabajadores que puedan resistir ante los cambios. No todos van a ser funcionarios, digamos. No todos seguiremos siendo funcionarios, los que son ahora y los que no. Muchos somos trabajadores técnicos que van ocupando diferentes lugares en diferentes programas. Y cada gestión cambia absolutamente todas las dinámicas de participación en el Estado. Entonces, creo que su misión como futuros trabajadores de la administración pública es poder construir experiencias, carrera administrativa, competencias para poder sostenerse como trabajadores que conocen las tareas y que pueden desarrollar las tareas a pesar de los movimientos políticos. Y lo tercero y último que menciono, por así, ya con esta voz mucho no, es la demanda que debe haber de parte de ustedes, que nosotros tampoco tuvimos como estudiantes, de experiencias o campos profesionales de participación cuando terminen la carrera, cuando estén terminando la carrera, cosa que nosotros no tuvimos. Nosotros empezamos a laburar en el Estado sin tener idea de lo que era el Estado, básicamente, salvo la lógica de poder, la teoría del Estado, de la administración, cosas muy interesantes, muy profundas y muy necesarias, pero cuando uno llega y ocupa un lugar en un ministerio, no sabe qué hacer. Y no sabe ni los organismos que son parte del Estado a veces. Entonces, como futuros estudiantes de la administración pública, también demanden y pidan y soliciten y ya que están en un ámbito de militancia y participación, exijan que haya lugares de práctica profesional para poder conocer con qué se van a enfrentar en el futuro y cómo y con qué herramientas van a contar para eso. Bueno, nada, eso era un poco mi historia y le paso la palabra a mis compañeras y compañeros. Gracias por estar y suerte para lo que recién empiezan, chicos. Hablo, cerra. Dejamos a la salud mental que está bastante tensa. Bueno, de vuelta, celebrar y felicitar por esta instancia y por la organización, no solamente por este gran panel, sino toda la semana poder escuchar a un montón de colegas y como recién también se decía, gente que se recibió y está trabajando en otros esquemas, es sumamente importante para todos y todas les estudiantes de ciencia política. Así que mis felicitaciones por haber pensado y por haber organizado este tipo de actividades que yo también recién cuando lo decían dije, sí, a mí yo ni siquiera creo que sabía cuando estaba estudiando que podía llegar a ser algo como administración pública. Porque aún, o por lo menos lo que me pasa a mí a nivel personal, cuando te invitan a hablar o en estos esquemas de hablar de tu carrera, cuál es tu experiencia al interior de la ciencia política, ya más como graduada, uno se pone a hacer como una historia medio personal. Entonces te empezás a acordar de cositas cómo fueron cambiando aquellas cosas. ¿No? Y me parece también esto de contextualizar. Recién cuando estábamos hablando de años, acá con Cami especialmente, a quien también, ella también lo decía, la conozco mucho más fuera de la facultad, nos conocemos más en la calle, en la militancia en la ciudad de Buenos Aires y también en el movimiento feminista. Estábamos hablando y yo me acordé que empecé el CBC
Y una de las grandes teorías, me acuerdo en ese momento el profesor de ciencia política, hablaba de estas grandes teorías que se estaban llevando adelante, que se pensaba especialmente en la década de los 90, y me acuerdo en ese momento que se estaba perdiendo al interior de la política la importancia del rol de los sindicatos y por ende de la CGT. Yo fui a mi casa con mis 18 añitos y dije esto mismo que me había dicho mi padre, peronista, sindicalista, casi se muere, colapsa emocionalmente, ¿qué estamos haciendo? Que estudie Derecho, nunca claro a dónde la estoy mandando. Pero digo, más allá de la cuestión más personal, yo me fui de esta facultad en el año 2019 ya con otro tipo de discurso en relación a los sindicatos. Y esto tiene que ver también con la construcción que se va haciendo, con las construcciones de la época, y que también esta facultad y esta carrera de ciencia política tiene muchísimo en relación a los conceptos, en relación al Estado, en relación a los actores y actoras políticas. Y es también fundamental para quienes pensamos, hacemos, desarrollamos y evaluamos, porque esto también es importante, la evaluación de las políticas públicas, como recién lo decía Cami al inicio, que tiene muchísimo que ver con su trabajo en relación a las políticas públicas. También estábamos hablando con otra compañera, decía, a mí me gustaría trabajar en el Estado, en el Congreso, pero ¿qué puedo yo, que me gusta más la teoría política, dar en todo este proceso? Y yo creo que es todo. Nosotros, nosotras y nosotres tenemos una carrera que nos brinda un montón de herramientas para pensar el Estado, las políticas públicas desde otro lado, que es necesario mejorarlo, que es necesario fortalecerlo y que es necesario siempre seguir abriendo debates que se nos propone en diferentes contextos políticos, en diferentes paradigmas, al interior de las ciencias sociales de manera general y también al interior de los paradigmas en las carreras de ciencia política y en la ciencia política de manera más bien particular. Creo que también eso es hacernos carne. Yo no sabía bien que era una politóloga que se autopercibía, no era una politóloga que se autopercibía, que hacía administración pública, hasta que me empezaron a convocar a este tipo de charlas. Y me parece que ahí tenemos que visibilizar un puente entre la teoría y la práctica. Un puente que existe, que está y que muchas veces es invisibilizado. Por un lado, por ciertas trayectorias que tiene nuestra carrera, y porque otros siempre es mucho más fácil decir, no, bueno, entre técnicos, no técnicos, quienes militamos, no militamos, etcétera, o quienes hacemos teoría y quienes estamos en la práctica. Creo que somos todo eso, y quienes estudiamos y quienes después trabajamos en la administración pública, nos tenemos que acercarnos y nos tenemos que hacer responsables de todo eso. Nosotros, nosotras y nosotres tomamos decisiones, y son decisiones políticas que se basan en ideas, en conceptos, y que en este caso representan o son el resultado de militancia, de una construcción colectiva que también viene de esta carrera propia de ciencia política. Así que me parece que también el desafío es, como recién decía, de construir este puente o este marco teórico con el que Cami recién abría en la charla. Porque, en definitiva, pensar las políticas públicas es también pensar el rol del Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Más robusto, menos robusto? ¿Con qué tipo de políticas públicas? Porque quienes estamos en la administración pública o quienes nos recibimos y ahora estamos en estos momentos más circunstanciales con otras responsabilidades, sabemos, entendemos y salimos de acá de esta facultad que las políticas públicas no son políticas públicas, no son neutrales, ¿sí? Generan impacto. Y eso lleva a pensar qué tipo de políticas públicas queremos y qué tipo también de Estado queremos. Y no es casualidad que en esta semana tan movilizante, mínimo, como para una semana en nuestro país, que haya pasado lo que esté pasando, sin entrar en muchísimas cosas que podríamos decir, sí no hay que quitarle la mirada que lo que está puesto en cuestión es una política pública, son las políticas públicas y es el rol del Estado y qué tipo de Estado queremos. Creo que también ahí, desde la carrera de ciencia política y quienes estudiamos, nos recibimos y ahora estamos ejerciendo roles al interior de la administración pública en los diferentes niveles, tenemos muchísimo para aportar, pero también tienen muchísimo para exportar y para
a aportar las estudiantes que están llevando adelante porque crecieron en otro momento. Nosotros entramos a la facultad saliendo del 2001. Yo entré a la facultad y Néstor todavía no había descolgado los cuadros en la ex-ESMA. O sea, es otro momento. Digo, ahí también hay algo que tiene que ser una sinergia entre no solamente quienes somos graduados, graduadas y graduades, sino también las estudiantes. Y para ir terminando, y ya no para aburrir mucho, para mí es fundamental y esencial, y creo que es algo que es lo que me gustaría también que se lleven de esta charla, que es fundamental pensar las políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal e interseccionalmente. Como recién decía, las políticas públicas no son neutrales, generan impacto. Una política pública puede estar hermosamente diseñada, pensada, puede tener las mejores intenciones. Ahora, si no tiene perspectiva de género, seguramente lo que va a ser ensanchar la brecha de desigualdad entre varones, mujeres y diversidades presentes en nuestra sociedad. Sí, me parece eso es fundamental y es algo que también se ha empezado a trabajar al interior de la ciencia política. Y digo esto de manera transversal, no esto de, políticas más focalizadas o también como se conoce como las políticas de discriminación positivas con perspectiva de género, pero que todas las políticas tengan perspectiva de género, porque si no la tienen, seguramente lo que va a pasar es que esa política siga creciendo o siga incrementando la brecha de géneros presentes acá. Y sí dejar y tener presente que cuando se habla de políticas públicas no es solamente el desarrollo de las mismas, y es ahí también donde tenemos un montón para aportar. Es la conceptualización, es el momento en que elegís un problema, es en el momento en que elegís cómo solucionar ese problema, es el momento en la implementación, pero también en la evaluación y el monitoreo. Y esa evaluación y monitoreo también tiene que ser feminista. Así que sin mucho más ya para decir, abierta a cualquier duda, pregunta o consulta, muchísimas gracias de vuelta por la invitación y felicitaciones por haber pensado esta idea que me parece fundamental para seguir fortaleciendo una carrera, pero también una facultad que esté a disposición del pueblo. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me traje un punteíto. Antes que nada, gracias por la invitación, por el espacio. Repito lo mismo que dijeron mis tres compañeras y compañeros. Ojalá hubiésemos tenido esto en su momento. O sea, tómenlo como que vengo del futuro a decir algo que hubiese estado bueno que me lo digan a mí en su momento. Tampoco la teníamos tan clara cuando empezamos. Era como, Totalmente. Pero estaría bueno que venga alguien. Como dice ya, Néstor no había bajado los cuadros, la Y- política era mala palabra. Total. El mismo ahí, Pero la realidad es que cuando uno se mete a la carrera, es verdad, a mí me decían que cuando estudias ciencia política, ¿qué querés ser presidente? El imaginario es, ¿querés ser presidente? No, ¿qué querés ser presidente? Me gusta la política, o sea, quiero tratar de teorizar algo, o entender un poquito más algo que creo que en sí mismo la política no me da, que después cuando entré a la carrera me equivoqué. O sea, por eso me puse a militar, porque aprendí más de política en la militancia que en la carrera. Pero sin embargo, la carrera te da un bagaje, te da como un tronco, un escenario de fondo que te ayuda a pensar. Entonces me entusiasmé con la carrera y la terminé. Pero cuando uno entra al Estado, se encuentra con otra realidad. Esto es administración y políticas públicas, ¿no? La política pública tiene más de política que de pública. Entonces, al que no le guste la política, al que no le guste articular con actores territoriales, sindicatos, otros espacios políticos, funcionarios que piensan distinto, compañeros de trabajo con lo que implica trabajar en equipo, al que no le gusta la interacción social y la discusión, la política pública se le va a hacer cuesta arriba, porque tiene mucho de marcha y contramarcha. Cuando uno entra al Estado, el imaginario es que uno piensa que diseña una política pública, con todo lo que implica diseñar una política pública, algo que nosotros en la carrera no tenemos. ¿Cómo diseñar una política pública? ¿Cuál es la cadena de resultados? ¿Qué objetivo tengo yo cuando quiero llevar adelante el Ellas Hacen? No sé, un programa de el potenciar trabajo, el salario básico universal, bueno, cualquier... cualquier programa chiquito. Puedo nombrar cosas de mi experiencia personal que no la conté mucho. Yo
me fui a trabajar a un mundo que no es un mundo de politólogos, es un mundo de psicólogos, de psiquiatras, de operadores terapéuticos, de trabajadores sociales. Ahí hacemos espalda con los compañeros de TS, de FSOC, pero la realidad es que trabajar en salud mental y trabajar en política de drogas, que es a lo que yo me dedico a estudiar, a investigar y a trabajar en concreto, trabajar con usuarios de drogas, queda muy lejos queda la ciencia política de esa práctica. Pero sin embargo, hay un entramado que te da la formación teórica política que otros profesionales de psiquiatras, de psicólogos y demás no tienen, que es la teoría del Estado. Ahora, otro encuentro con la realidad que uno tiene cuando entra a trabajar al Estado. El Estado, si bien es el objeto de estudio de los politólogos, está armado por abogados. O sea, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos mucho derecho, pero todo el Estado está armado con leyes. El Estado es un conjunto de leyes, uno puede decir el monopolio legítimo de la violencia, el Estado represor, lo que sea y demás, pero después cuando vas a lo concreto, cuando vas a los bifes, tenés que leer leyes. Tenés que tener derecho administrativo, tenés que saber que una política pública tiene un conjunto, un marco normativo que la avala. Por ejemplo, si nosotros queremos desarmar los manicomios en Argentina, tenemos la Ley Nacional de Salud Mental. Si queremos abordar los consumos de drogas, tenemos el Plan IACOP, por ejemplo. O también al mismo tiempo tenemos una ley de drogas que es muy mala, que es de hace 30 años. Entonces, cuando uno encuentra la necesidad de aplicar esas ideas que uno tiene, esos objetivos que uno tiene, se encuentra con que tiene marcos normativos que respetar o marcos normativos que transformar. Y eso es algo que la carrera no nos da. Entonces, sepan que quienes quieran trabajar en administración y política pública se va a cruzar con leyes, con marcos normativos, se va a cruzar también con una interdisciplina que a mí la carrera nunca me la fomentó, la idea de trabajar con otros de otras carreras, ¿no? Es como que la idea del politólogo está bueno, yo estoy teorizando la ciencia política, estoy pensando los procesos y demás, que es una beta, porque uno puede hacer investigación, puede hacer carrera académica, puede hacer análisis de sistemas comparados y quedarse en su casa hoy en el home office y hacer un análisis de sistemas comparados y publicar artículos, puede investigar y demás, pero quienes van a trabajar al Estado, que además el Estado es una entelequia, uno va a oficinas, a edificios públicos, donde hay precarización laboral, donde hay conflictos sindicales, donde cuando uno va al territorio se te prenden fuego los papeles porque vos trabajás para ayer, no trabajás para mañana. Entonces la política pública tiene mucho de praxis que en la carrera no nos lo dan. Teoría 1, teoría 2, no sé si sigue Cátedra Borón, sigue existiendo acá. Bueno, teoría 1, teoría 2 está buenísimo, pero Aristóteles te lo metes en el culo, hablando mal y pronto. No lo aplicás. Entonces está bien el tránsito de la carrera, pero después hay una parte de diseño, hay una parte de implementación, una parte de diagnóstico. Nosotros no tenemos materias que nos ayuden, por ejemplo, a bajar a salir de la facultad al territorio, a implementar un proyecto. Que eso sí tal vez te lo da la militancia. Entonces también es una cagada, porque hay gente que capaz que no quiere militar, pero quiere trabajar en el Estado, pero hay una praxis que se pierde porque la carrera, a mi modo de ver, no la da. Tal vez sería como repensar un poco esa dimensión práctica del politólogo en el Estado. ¿Quieren que pagues el máster en la DITELA? O si no, claro, si no es que después te das cuenta de eso, que para trabajar también hay algo que es importante, que quédense tranquilos, que todo esto no se resuelve con la carrera, se resuelve con la propia vida de cada uno cuando desarrolla la carrera. Sería bueno que igual haya algunas materias, me parece, o algunas líneas donde puedan empezar a pulir, por ejemplo, a los que les interesa la política pública, la implementación de un proyecto concreto, ¿no? Objetivo específico, objetivo general, presupuesto, cuánto me sale la política pública. Bueno, implementemos la política pública. ¿Sabes cuánto sale esto? ¿Sabes cuántos procesos administrativos tiene que pasar? No, esto lo diseñamos hoy, nos juntamos mañana y en 2 meses ya está jugando. No, pará. Tenemos la guita. No, pará, tiene que pasar por presupuesto, tiene que ser aprobado. O sea, hay un tempo del Estado que la carrera no te lo da. Y ese tempo muchas veces está mucho más regulado por abogados que por politólogos. Insisto con esto, a mí me parece que ahí falta una dinámica de práctica. Y después, algo de las expectativas. Uno cuando trabaja en administración y política pública tiene que entender que lo que proyecta va a cumplir el 20-25% más o menos. Por esto que decían varios los compañeros, los vaivenes políticos. Nosotros trabajamos en la arena política.
lidiamos con conflictos territoriales, lidiamos con conflictos sindicales, lidiamos con vaivenes políticos, cambio de funcionarios, cambio de nuestros jefes, cambio de orientaciones políticas, y sin embargo hay algo que se mantiene, que es la burocracia del Estado, que son los técnicos del Estado, que es la técnica. Una técnica que muchas veces está vista como que está despolitizada, porque muchos técnicos, lamentablemente, en el Estado están despolitizados, como que no quieren que se politice la técnica, la parte artesanal de la política pública. Y ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, Weber decía esto de la técnica y el político, ¿no? O sea, el político tiene que conducir a la técnica, pero vos necesitas de la técnica, necesitas un saber. Yo me tuve que especializar para trabajar en consumo problemático y para trabajar en salud mental. Estoy haciendo una maestría, ahora me quedaba corto. Entonces también va a pasar que la administración pública lo que tiene, que para mí es algo de lo más lindo, es que te empapás de muchos temas, que obviamente ninguna carrera de grado te lo da, y que después cada uno va a hacer su propio caminito y va a hacer su propia especialización de acuerdo al lugar que caiga. Yo no es que decidí cuando terminé la carrera que quería trabajar en salud mental. Entré a trabajar a la Cedronar, me di cuenta de muchas incongruencias normativas, o sea, me di cuenta que había una ley de drogas que criminaliza a los usuarios y me di cuenta que al mismo tiempo había una ley de salud mental que abraza a los usuarios. Dije, che, acá hay algo mal. Bueno, me empecé a especializar, pero eso Te lo dio la ciencia política. ¿Cómo? La teoría política, todo eso te lo dio. Claro, la teoría política me dio ese bagaje, esa capacidad, pero después hay que empezar a pulir. Entonces, calma, o sea, Club Atlético Ansiedad, abstenerse. ¿Y qué más me había traído? Consejos. Una cosa con respecto a la planificación. La planificación es una palabra mal vista en la política en general, porque está asociada a la URSS, ¿no? Está asociada a esta idea del Estado planificador, y el capitalismo en este momento no te permite planificar. Es como que uno trabaja permanentemente en lo inmediato. Y me parece que hay que hacer un ejercicio de los politólogos, de los futuros politólogos, de recuperar esa dimensión de la planificación en la política pública, de darle tiempo a los procesos políticos y de darle tiempo a formarse en cómo diseñar una política pública. En el Estado hay mucho chanta también, ¿no? Hay mucha persona que entra, llega y dice, no, esto vamos por acá, que pin, que pan y demás, pero que nunca militó o quiere abstenerse de entender el proceso político. Che, la quieren meter presa a Cristina, paremos todo, hoy no se labura. Y capaz que hay muchas personas que no lo entienden eso. No lo entienden de un lugar genuino, muchos. Otros no lo entienden porque son gorilas. Pero hay personas que no lo entienden porque creen que solamente de lo único que se tienen que encargar es de su tarea y pierden de vista el factor político. Y nosotros trabajamos en la principal institución política del planeta, diría yo, que es el Estado. El mejor invento que se hizo la humanidad, creo que en los últimos 5 siglos. Entonces, me parece que ahí se necesita un cruce, insisto con esto, más práctico. Nosotros todavía estamos en la teoría. El politólogo se imagina analizando procesos políticos, ¿no? Aparte tiene la palabra ciencia adelante. Entonces, siempre históricamente la idea de ciencia está asociada como a las probetas, al tipo con ambo en un laboratorio, ¿no? A lo científico. Y la realidad es que la ciencia política tiene mucho más de arte de la política que de ciencia política, por lo menos a mi modo de ver. Y por último, pegar una actualización. Todavía nosotros tenemos un Estado que creo que se tiene que modernizar. No modernizar a la idea de lo que quiso hacer el macrismo, que fue básicamente achicar el Estado. Pero nosotros tenemos que empujar una modernización del Estado. El Estado en muchos lugares funciona mal. Funciona mal. Y nosotros tenemos que... Cristina siempre dice algo, que el Estado está para defender a los más débiles, ¿no? Tiene como una visión del Estado de que está para garantizar el derecho a muchas personas que por su libre albedrío del mercado no puede regularse la vida. Y el Estado está ahí para ayudar. Bueno, nosotros lo tenemos que volver más eficiente. No hay que tenerle miedo a la dimensión de eficiencia y eficacia en el Estado. Siempre eso está asociado a la derecha. Nos robaron esa bandera, la bandera de la... Y el peronismo fue el Estado más eficiente que tuvo la Argentina. Y a la vez más planificador. Y que a la vez más planificador. Pero como se cayó el muro de Berlín, porque a veces hablamos de que cayó el muro y los jóvenes, se cayó el muro de Berlín en los 80, a fines de los 80, la idea de planificación quedó como, no, eso es comunismo. No. Nosotros tenemos que recuperar esa dimensión de planificación. Me parece que el politólogo tiene un rol ahí de aunar el saber y la carga teórica de siglos y siglos de pensamiento
con esa praxis política que te da la militancia o que te da el Estado en el caso de que quieras ser un técnico para laburar en el Estado. Me parece que ahí hay que hacer un equilibrio entre la política y la técnica, que uno se lo va a encontrar. Entender que hay marcos normativos, hay leyes, y eso nosotros nos tenemos que amigar con la posibilidad de leer las leyes. Tenemos una sola materia que se llama Derecho Constitucional y no leemos muchas leyes, leemos los procesos. Bueno, el Estado está armado de leyes. Hay que saber armar una ley. Pues si nosotros queremos restituir un derecho, tenemos que hacer una ley. A veces despotricamos un poco ese imaginario, ¿no? Como que, no, bueno, vamos a la... O sea, movilización popular, ok. Garantizamos las condiciones políticas de la correlación de fuerza, ahora que muchos hablan de la correlación de fuerza. Nosotros garantizamos la correlación de fuerza en la calle, pero después hay que hacerlo ley. Hay que armar un proyecto de ley, hay que dárselo a la articulación parlamentaria para que diputados y senadores lo discutan, y hay que pelearla a la ley, ¿no? Y hay que construir datos. Entonces, también ahí falta que el Estado se actualice un poquito, que use la tecnología. La mayoría de nosotros somos una generación que nosotros capaz no tanto, pero ustedes seguro sí, que ya nacieron con la tecnología. Bueno, ese saber de que muchas veces estamos boludeando, scrolleando con el celular, bueno, hay mucha técnica ahí que hay que poder implementarla en la política. Datos, cruce de variables, cómo se arma un grupo, cómo se coordinan personas a través de lo digital. Me parece que ahí hay una dinámica que si no la disputamos nosotros, la derecha la va a disputar, porque la derecha construye tecnología todo el día. Y en el Estado, sobre todo, muchas veces está el proceso del papelito que te firma tal y demás. No, dale. Nosotros tenemos que empujar esos procesos, me parece. Eso es parte, me parece, una tarea de una administración pública popular. Porque en el medio atrás tenemos un montón de gente que está siendo vulnerada en sus derechos. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo. Por eso trabajamos para ayer. Ahí hay una dimensión del compromiso. No, bueno, déjalo. No, ¿qué déjalo para mañana? Laburemos hoy. Esto tiene que salir hoy. Pues si yo no hago la intervención necesaria, a un pibe se lo meten preso por tenencia de estupefacientes. Entonces yo necesito tener un compromiso con esa praxis política. Y me parece que la administración pública es un campo de batalla, por eso digo que las damas también juegan. El Coco Basile tenía una frase que es: cuando paro a los jugadores en la cancha, yo los paro perfecto, pero después lo que pasa es que el árbitro pita y los otros se mueven. Bueno, también tenemos otros actores que quieren que nos salga la política pública. Hay gente que está hace 30 años en el Estado parasitada, que está atrofiada, pero atrofiada porque pasaron capas y capas de gente que no vio ninguna modificación, o gente que no quiere laburar pero que encontró en el Estado un lugar de trabajo y punto. Bueno, hay que saber administrar eso, por eso hay que hacer política. Nosotros tenemos que saber que va a haber gente que va a estar ahí sentada y que probablemente no quiera colaborar mucho con el proyecto político nuestro. Bueno, tenemos que ver de qué manera le podemos sacar el jugo. Conducción. Una materia en la carrera de Ciencia Política Optativa se llama conducción. Necesitamos. Conducción de grupo, conducción política y conducción política en el Estado. Porque lo que pasa también es que muchos funcionarios cuando llegan pierden de vista, por ejemplo, la pelea que dio ATE Capital en los 4 años de macrismo. Entonces, no, yo voy a hacer lo que quiero acá. No, ojo, escuchá al sindicato, juntate con el sindicato. Porque hace 4 años que la vienen peleando, la vienen resistiendo, no los puedes cachetear. Digo, ahí hay algo de política que la ciencia política no te lo da. Entonces, para la administración pública me parece que, insisto con esto, tiene más de política que de pública, y que tanto la técnica como la política tienen que poder dialogar. Y ahí el politólogo me parece que tiene un rol repiola de articulador, de lubricar esos dos mundos que parecen separados. Bueno, gracias a los 4 por sus intervenciones y sus experiencias. Creo que está buenísimo cómo se armó, porque son 4 experiencias muy distintas, todas vinculadas con esta orientación, y que también nos dan un montón de cosas para pensar y también para seguir orientándonos a la hora de elegir justamente nuestra orientación en nuestra carrera. Está bueno ahora abrir un último ratito para preguntas, si hay alguna. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Si no, ahí. Buenas tardes a todos. Yo venía pensando en una pregunta que ya la venía pensando desde antes de la actividad, y al escucharles también me dieron ganas de hacerla. Uno siempre tiene la idea, un poco la tesis, de que la combinación del neoliberalismo, de la globalización, de la transnacionalización de la economía y de otros procesos que se vienen dando hace varias décadas, socavan en algún sentido el poder que tiene el Estado
la capacidad de planificar la vida de la sociedad, planificar el proceso económico y demás. Y un poco la pregunta iba en ese sentido. Ustedes desde su experiencia, ¿cómo ven ese proceso? ¿Qué margen qué margen de maniobra le queda al Estado hoy en día para articular, para hacer política en algún sentido? Un poco iba en ese sentido la pregunta. Sumo una pregunta vinculada con lo mismo y por ahí podemos hacer una segunda ronda de todes, que creo que, bueno, todos mencionaron algo vinculado con la discusión respecto de cuál es el rol del Estado, que creo que la pregunta de Nico tiene que ver también con esto mismo y que es un debate muy actual también, ¿no? Especialmente en nuestro país, en este momento y en este contexto político. Y me parece que está bueno también poder pensarlo, digamos, por un lado con la práctica política y el trabajo concreto, digamos, desde las políticas públicas, pero también pensar de alguna manera cuál puede ser el aporte como politólogos, digamos, al debate respecto del rol del Estado, como cientistas políticos orientados en administración y políticas públicas, digamos, qué podemos aportar en ese debate de cuál es la importancia del Estado y de ahí justamente también cuál es esa capacidad, como preguntaba Nico. No sé si alguna pregunta más y si no, hacemos una segunda rondita. Dale. No, yo sumo un poco a lo de Nico, me preguntaba también con estas cuestiones de los tempos del Estado, si no hay tempo o tiempo también en la recesión, en algún sentido. Digo, cuando viene un gobierno neoliberal que tiende a tirar para atrás toda la maniobra o margen de maniobra que hay en las políticas públicas, eso también lleva tiempo, porque hay presupuestos que ya están como estipulados, eso tarda un año en votarse, o hay como un margen de gris en el cambio del rol de un gobierno a cargo de un Estado, donde a uno le permite todavía decir, bueno, sigo con este proyecto un tiempo más hasta que efectivamente me doy cuenta que va a cambiar el rumbo del Estado. Entonces, nada, digo, hay un margen de tiempo donde uno dice, bueno, tengo un tiempo de gracia todavía. Margen es una buena idea. Margen está en la capacidad, me da la sensación política de saber leer cómo se vienen los cambios. A mí me pasó, yo trabajo hace casi 10 años en el Estado, me pasó estar en el segundo gobierno de Cristina, casi todo el segundo gobierno de Cristina, que laburamos en una dinámica, cambió o sea, nosotros no esperábamos que en el 2015 se pierda el gobierno, y de repente teníamos todos los muñecos de amarillo dándonos órdenes. Y ahí insisto con esto, esa idea de margen es como multidimensional, no es en un solo plano, es como... es complejo en la idea de que tiene pliegos, o sea, nosotros tensionamos con el sindicato, éramos laburantes, tensionamos con el sindicato para defender determinada política pública. Y todos, o sea, estábamos afiliados, movilizamos, etcétera. Esto no se negocia. Tratamos, por ejemplo, de que el coordinador y la coordinadora que eran de la gestión anterior, se mantengan. Y como también Cambiemos tenía huecos, o sea, no tenía funcionarios, porque ellos no sabían que iban a ganar, no creían que iban a ganar, nosotros dijimos, bueno, vendámosle algo para poder mantener la política pública y defender. Nosotros coordinábamos casi 70 dispositivos a nivel nacional. Teníamos casi, no sé, 3.000 laburantes atrás nuestro. Entonces, en todo el país. Bueno, eso implicó cierta muñeca política para poder construir ese margen. El margen lo construís con la lucha, con la movilización y al mismo tiempo con el laburo, demostrando datos, demostrando que nosotros atendíamos gente, recibíamos gente, garantizábamos derechos. Entonces, ese margen me parece que tiene que ver yo lo transformaría en la idea de margen más que cómo construís tu correlación de fuerza de la manera más positiva para tu objetivo. Y después, con respecto a lo del rol del Estado, digo algo chiquito, yo creo que el Estado es una entelequia, o sea, es una relación social, diría Foucault, no sé, es como una definición. Si uno tiene que ir a tocar el timbre del Estado o dejar un sobre en el Estado, ¿dónde va? Lo que hay son personas, son grupos de poder.
O sea, y hay intereses, se juegan intereses. No sé, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría o de la salud mental, vos tenés gente que quiere defender los manicomios, porque hay un negocio, o que quieren defender las comunidades terapéuticas porque hay guita. Entonces vos lo que te terminás dando cuenta después es que en realidad el rol del Estado es el rol de quien dirige el Estado. Es la voluntad política que tiene ese actor social en un momento determinado. No es el Estado en sí mismo el que juega un rol. Ahora sí lo que hay que hacer es, discursivamente y simbólicamente, bueno, qué lugar le asigna la política a las políticas públicas, a la restitución de derechos, a la universalización de derechos. ¿Por quién empieza primero? Esta idea de, bueno, empezar por los últimos. El Estado en sí mismo no construye una política pública. Por poner un ejemplo, el ReproCam, que es la ley sobre cannabis medicinal, en realidad fue una ley generada por la movilización del movimiento canábico y de las madres que tenían problemas de salud y que cultivaban cannabis y no podían garantizar el acceso al cannabis para los usuarios. Y eso genera una movilización. Entonces vos cuando en realidad ves la ley del ReproCam, vos en realidad estás viendo también un proceso administrativo burocrático, pero vos en realidad atrás estás viendo madres, organizaciones de usuarios, profesionales de la salud, etcétera, que se movilizaron, que patearon puertas, que se pelearon con funcionarios, que hablaron en los medios, etcétera, para construir lo que en definitiva después se votó en diputados y en senadores y después se constituyó, después se reglamenta, que esto es una rosca aparte, cómo se reglamenta una ley, y después cómo se ejecuta, dónde está el presupuesto, todo eso. Entonces digo, nosotros como politólogos a veces nos vamos con las definiciones teóricas, que está bien, pero después son actores e intereses, personas reales de carne y hueso y factores de poder que presionan para un lado o para otro. Me parece que un poco está en defender al Estado en tanto defendemos. Yo no defiendo al Estado porque sí, defiendo al Estado porque el Estado representa la universalización de derechos para mí, que muchas personas puedan acceder a derechos que de otra manera no pueden acceder. Entonces, en ese sentido defiendo el Estado y el rol del Estado. No, algo rapidito. La primera pregunta con respecto a qué es lo que podemos aportar nosotros como generación a la construcción del rol del Estado, que era un poco lo que decía acá Luqui. Me parece que lo que pueden aportar ustedes es la tecnología. Digo, creo que hoy por hoy, haciendo como un balance de qué es lo que hace falta, y un poco también acá el compañero lo dijo, como van a encontrar dentro del Estado gente atornillada, la famosa burocracia de Weber, gente que quiere laburar, gente que no quiere laburar, gente que quiere cobrar un sueldo y irse a la casa a las 5 de la tarde, gente que viene y te dice a las 3 de la tarde me voy, no me importa nada, se cae el mundo. Digo, van a encontrar de todo, de todo, de todo. Y uno tiene que conducir a todos, tratar que todos se sientan cómodos laburando y que esa persona a vos te resignifique en el laburo en algo, ¿no? Digo, tratar de que, bueno, si se tiene que ir a las 3 de la tarde, darle un rol que te sirva a vos, como para que si se va a las 3 de la tarde no te quede colgado nada, digamos, ¿no? Digo, en cuanto a eso, lo que quiero decir es el tema de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, hicimos una aplicación que se llama Plataforma de Información Legislativa, suponete. Entonces, algo que nunca se le ocurrió al Congreso Nacional, hacer una plataforma con la agenda de comisiones, horarios, qué día, a qué hora se junta la comisión de presupuesto, a qué hora se junta. Después tenemos todos los senadores y todos los diputados, cuál es su nombre, qué proyectos de ley presentó o va a presentar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus redes sociales. O sea, ahora está en construcción. Por ejemplo, ahora lo que hicimos fue la primera etapa, que es agenda legislativa. Entonces, después, y también buscás los senadores de, no sé, el bloque peronista, el bloque de Frente de Todos. Bueno, ves los senadores, qué proyectos sacó, qué sé yo. Digo, les pongo un ejemplo, algo tan simple, que a la hora de cualquier funcionario o funcionaria que quiere ir a negociar una ley y se siente cara a cara con algún senador o senadora, sepa cuáles son los intereses fácticos que tiene ese senador o senadora. ¿Se entiende? Formar esas instituciones que a veces nos parecen muy antiguas, por decirlo de alguna manera. Por último, les voy a dejar una anécdota. Estando en Salta, que me parece muy linda, por cierto, y ahí con esto termino. Estábamos en Salta, en una ciudad en la ciudad de Salta, que vinieron un montón de concejales y concejalas de toda la provincia. Y entonces había 3 concejales de San Antonio de los Cobres, cerca, un pueblo, no San Antonio de los Cobres. Así que imagínense lo pequeño, San Antonio de los Cobres, donde está el tren de las nubes. Entonces,
yo en un momento planteo esta posibilidad dentro del marco de género de que, si es posible, creen una comisión de género dentro del marco de los consejos deliberantes, ¿no? Entonces, siempre que digo eso, siempre la respuesta por parte de toda la gente que me está escuchando es como, bueno, pero yo soy de un pueblo muy pequeño, entonces nuestro consejo deliberante son 4 hombres, una mujer y 3 varones, entonces no hay plata, entonces tenemos 2 comisiones, una es de todo lo social y de otras de todo lo económico, y bla, bla, bla. Sí, bueno, entonces la teoría, aplicarla a la práctica es como medio difícil, pero uno lo sigue planteando. Hasta que el otro día me sorprendieron. ¿Quiénes fueron los que me sorprendieron? Las nuevas generaciones. Y en esto es lo que ustedes, el papel de ustedes, la responsabilidad histórica de ustedes es esta. Donde yo planteo esto de, bueno, pueden crear una comisión de género para tratar los temas que tienen que ver con el municipio de forma transversal, ¿no? Que una normativa se aplique género por más de que sea de infraestructura. Digo, que eso es lo que nosotros queremos dejarle a los consejos deliberantes. Que no es solamente que la normativa de género es para las normativas de desarrollo social o las normativas que tienen que ver con salud o con educación, que siempre al género lo ponen en ese lado, ¿no? Entonces me dice, me levanta la mano de atrás, viste así, un chico era. Me dice, bueno, mirá, yo soy de un pueblo ahí cerca de San Antonio de los Cobres, no me pidan que me acuerde el nombre, pues soy horrible recordando nombres, y me dice, y nosotros somos 3 concejales, yo, él y ella, me dice. Y entonces vino un día ella y dijo, quiero conformar una comisión de género. Estoy hablando en la edad de ustedes menos. Pero soy yo sola. Y los compañeros mismos le dijeron, quédate tranquilo, armamos la comisión igual y nosotros te acompañamos en la comisión de género. Eran 4, ponele. Y los 2 varones y la chica era la comisión de género, ¿viste? O sea, entonces uno dice, che, pero qué lindo, porque la verdad es que hasta ahora lo que me venían planteando las generaciones más grandes es como esto de, no podemos conformar la comisión de género porque soy la única mujer. Y acá encontré en un pueblo pequeñísimo al lado de San Antonio de los Cobres, pibes jóvenes diciéndome, no, loco, nosotros armamos igual la comisión de género y los varones acompañaron a la compañera para armar la comisión de género. Digo, eso es lo que ustedes tienen que aportar, porque a veces es sentido común, no es saber teoría política. Es tener sentido común, es ser parte de la sociedad, es participar, es estar en la trinchera, es interpretar lo que dice la sociedad. Digo, es este chico de un pueblito de 3 personas que ni siquiera tiene acceso a la mitad de las cosas que tenemos nosotros, conformando una comisión de género, ¿no? Con su compañera de consejo deliberante. Entonces, eso es lo que les quería dejar, como el sentido común. Siempre, nunca pierdan el sentido común y la relación con sus pares. Ay, perdón. Soy de las que aplaude todo. Soy la que acompaña aplaudiendo. No, muy, muy cortito, que sé que ya es hora de cerrar y creo que se contestaron muchísimo. Sí, para mí es importante, no, la discusión del rol del Estado es importante y es algo que está en disputa, claramente, y especialmente con la llegada sorpresiva de Macri al gobierno, ¿no? Donde se empieza a generar este discurso. Y acá quiero tomar también algo de la experiencia del movimiento de mujeres lesbianas, trans, travestis de nuestro país, que hemos logrado construir un montón de consignas, desde el ni una menos, vivas no queremos, obviamente la marea verde y la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal también del embarazo, pero a mí hay 2 consignas que me parece que tienen que ver con el clima de época y también con estas discusiones que tienen con el rol del Estado. La primera es que nos queremos vivas, libres y gobernando. Vivas, libres y gobernando nos queremos. Y la otra, el Estado es responsable. ¿Sí? Que es esa consigna de el Estado es responsable, de que las calles les pida más accionar al Estado, me parece que también es clave y que aportó muchísimo a la discusión, especialmente en los años del macrismo, que se nos presentaba un discurso muy ligado a lo individual, a la pérdida de
de derechos, que significaba o se buscaba, ¿no? Como se rescató la ruptura de los lazos de las les trabajadores formales e informales. Y creo que también la experiencia que hemos logrado construir desde los feminismos populares es un discurso muchísimo más ligado a lo colectivo, ya no de esta ruptura de los lazos de solidaridad, sino basado en la sororidad y con una agenda de ampliación de derechos donde se pone en un lugar sumamente especial y de responsabilidad al Estado. O sea, me parece también eso de que tanto se habló sobre la administración, sobre las políticas públicas y sobre el rol de las militancias, me parece que es fundamental para pensar cuál es el rol del Estado y qué tipo de Estado queremos y por ende también cuáles son las políticas públicas que pensamos y diseñamos. Sí me parecía como para rescatar también la discusión del rol del Estado que se da también en articulación, como recién se decía, que esto es mucho más, como recién decía el compañero, mucho más político que públicas, en relación a otros actores, actoras y actrices en la vida pública, ¿no? A veces también se piensa que las políticas públicas nacen de un expediente o que pueden pasar, sino que también responden y tienen que responder para un mayor, especialmente si vienen a nivel nacional, para una mayor penetración territorial, la articulación tanto con el gobierno provincial, tanto con el gobierno local, tanto como en los municipios, como los actores de la sociedad civil, para que sea finalmente exitosa y tenga los resultados que queremos. Así que sí me parecía sumar esta pequeña cosita en torno a la discusión del rol del Estado. No, muy cortito para terminar. Me parece que la trascendencia... Retomo